Shalom Aleichem, buena semana, una semana de meditación, de introspección, dentro de la alegría. Quiero agradecer a mucha gente que me escribió, cientos y cientos de personas por WhatsApp, por Facebook, por email, felicitándome por el logro de haber vuelto a traer la familia. No es solamente un título, sino que es que vuelve la Torá, vuelve la Teshuvá, la conexión con la halajá, a la familia, y gracias a ustedes que nos apoyan constantemente, nos estimulan de todas maneras, y cada vez queremos elevarnos más y más. Estas 2 semanas son 2 semanas intensas porque la semana pasada hubo 2 parshiot, esta semana hubo 2, y en la clase anterior hablamos de la Perashá Shmini porque había pasado Pesaj y nos atrasamos un poco. Nos quedó un poco atrasada la Perashá para Metzorá, así que vamos a dedicarle unos minutos a este asunto, vamos a profundizar en un par de puntos que creo que les va a interesar. Dice la Perashá Tazria, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Daber el Ben Israel Lemor, Ishaki Tazria, Bealda Zahar, Betamá, Shivat, Yamim, Imei Nidá, Dotá, Kitma. El tema de la Tarata Mishpajá, la pureza familiar, es un tema que tiene que ver con el pueblo de Israel. Cuando dice que la mujer que tiene un varón queda impura durante 7 días, no se refiere a la impureza mensual, sino que se refiere a la impureza por la sangre del nacimiento. Explican los sabios que la mujer que concibe y da a luz a un varón tiene que ver con el Mashiach. Estas 2 parashiot, por supuesto, en toda la Torah, en cada parashá hay una explicación, hay una meditación acerca de Mashiach, un mensaje interno, pero Tazria y Metzorá tiene que ver con pasajes literales en que al varón, al hijo que nace, se lo relaciona con el Mashiach que nace, y al Metzorá, aquel que estaba enfermo de una enfermedad parecida a la lepra en la piel, producto de haber hecho la Yonará, de haber hablado mal del prójimo. También en el Midrash, en el profeta, está dicho que el Mashiach es un Metzorá, también tiene la enfermedad, porque el Metzorá tiene distintas características. Una es que la llaga está en la piel, es una enfermedad superficial que se ve por afuera, y la persona que se enferma de esta enfermedad tenía que ser diagnosticada por el Cohen Gadol. Tenía el Cohen Gadol y si tenía llagas de determinadas características, le establecía que estaba enfermo de una enfermedad contagiosa, entonces él tenía que aislarse. No solamente se tenía que aislar, sino que
tenía que en esa aislación meditar y hacer teshuvá, y esa misma teshuvá es lo que lo iba a curar. Y ustedes se preguntan lo que también se pregunta el rey, ¿por qué? Si la Torah empieza hablando del Tazría, del hijo que nace, ¿por qué después empieza a hablar de las leyes de la purificación del Metzorá? ¿Por qué cuando habla del nacimiento del hijo habla de la impureza, y cuando habla del Metzorá, del enfermo, habla de la purificación? Para entender esto vamos a plantear un par de puntos. Primero, es sabido que el nombre de la parashá siempre tiene que ver con el contenido, con el tema general de la parashá. Y esta parashá entonces tiene que ver con la mujer que concibe, Tazría. Tazría literalmente significa sembrar. Se refiere a una mujer que es fecundada y de tal manera que van a ser un varón. Dicen los sabios, y ya se Tazría Tjila y el Zahar, y Tazría Tjila y el de Keiva. Cuando la mujer arroja semilla, Tazría, siembra, pone la semilla primero, nace un varón. Cuando pone la semilla, primero el varón, nace una mujer. ¿Qué significa eso? Que cuando la mujer está predispuesta, y eso para ovular, cuando sale el óvulo, eso se produce aproximadamente en el día 14 del ciclo, que es más o menos la fecha del día que la mujer tiene que ir a la mikve. Entonces, cuando esa semilla, cuando ese óvulo ya está listo, y luego entra la semilla del varón, entonces nace un varón. Y cuando esa semilla todavía no está, o sea, fue fecundada antes de que ella ovule, o sea, antes del periodo que tiene que ir a la mikve para purificarse, o después, ya cuando ese óvulo murió, después de unos días de estar esperando, entonces ahí no hay fecundación. Pero cuando, cuando sale el óvulo y ese óvulo está esperando y, y perdón, cuando ese óvulo está esperando y luego viene la semilla del varón, entonces sale un varón. Pero cuando primero está la semilla del varón y después sale el óvulo, entonces nace una mujer. Y eso lo establecieron los Jajamim, de acuerdo al estudio del interior de la Torá y de acuerdo a la propia experiencia de la familia. Pero eso ahora está también confirmado por la ciencia, porque, como explicamos algunas veces en todos estos años, la ciencia vio que el espermatozoide que tiene una X es más pesado, tiene más energía, más mitocondrias, y más lento. Pero al tener más energía dura más tiempo. En cambio, los espermatozoides que tienen una Y tienen menos energía, pero son mucho más rápidos. Entonces, como los óvulos todos tienen X, porque la mujer es XX, el hombre es XY, o sea, hay espermatozoides X, hay espermatozoides Y. Entonces, si ese óvulo ya está listo en su lugar para ser fecundado, la mujer ya ovuló, entonces los espermatozoides entran y los primeros que llegan son los Y. Entonces nace un varón, XY. Si el semen está de antes y está esperando, eventualmente cuando llegue el óvulo van a quedar mayoría de espermatozoides X. Entonces va a ser
va a dar lugar al nacimiento de una nena. Y esto tiene sus implicancias matrimoniales, espirituales y también con respecto al servicio a Dios. Está dicho que la novia es la congregación de Israel y el novio es Akadosh Baruj Hu. Hay un concepto en Kabbalah que se llama Iteruta de Leila, la incitación o el despertar de arriba, Iteruta de Letata, el despertar de abajo. Akadosh Baruj Hu es el interesado en crear. Él creó, él hace que todos existamos y es el mayor interesado en que la creación se conecte con él. Pero está constantemente dándonos mensajes y fecundándonos con ideas y con todo lo bueno que él nos tiene que dar. Pero si nosotros, que somos el objetivo, somos su esposa, no estamos preparados para recibir, entonces no hay concepción, no hay unión, no se cumple el objetivo de la creación de Akadosh Baruj Hu. Si sucede lo contrario, si nosotros, como el pueblo de Israel, en un momento que Dios le dijo que vaya a luchar, que vaya a conquistar la tierra, y ellos decían que no, que era mejor estar en el desierto, y que allí iban a tener que trabajar y no iban a poder dedicarse a servir a Dios. Y Dios lo que quería que sirvan a Dios en la tierra de Israel, trabajando, ocupándose de las cosas materiales. Entonces, eso era un despertar de arriba que no tuvo una respuesta de abajo. Luego, cuando el pueblo de Israel hizo Teshuvá, sucedió que dijo, bueno, nosotros vamos a ir ahora y vamos a luchar y vamos a vencer, ahora sí te vamos a hacer caso. Hicieron Teshuvá, la Akadosh Baruj Hu le dijo, no, ahora no es el momento, ahora no hay forma de que ustedes venzan. Entonces tuvo que venir Moshe Rabbeinu y poner las cosas en claro y ocuparse de que el pueblo de Israel cumpla los preceptos. Entonces eventualmente Dios dio la orden de luchar, de conquistar la tierra y todo funcionó como corresponde. Entonces vemos que hay momentos propicios en la vida de cada persona en que Dios lo hace llegar a una conjunción de situaciones en que él tiene que actuar. Y si él no actúa en ese momento, entonces hasta que se den de vuelta esas situaciones puede llegar a tardar tiempo. Entonces, hay momentos naturales que establece la Kabbalah en que hay que hacer tefilá, hay que hacer plegaria, hay que cumplir con los preceptos, cada cosa tiene su horario, momentos de buena voluntad, momentos de oscuridad, de donde reinan las fuerzas negativas, todo eso es Kabbalah y es de acuerdo a lo que se llama Ser y Shelut. Así es como Dios creó la tierra de arriba para abajo, de Teruta de Leila. Pero ¿qué pasa? Y las mujeres lo saben eso. Hay veces que el marido está un poco desganado en todo sentido. Entonces es ella la que tiene que venir y poner el hombro, e incentivar al marido para que las cosas funcionen. Por eso hay parejas que el hombre es relativamente masculino, o sea, activo, proactivo, se ocupa de hacer las cosas, la mujer es más pasiva, está dentro de la casa. Hay parejas que son al revés. La mujer es la que toma las riendas del hogar y funciona y hace que los hijos hagan lo que tienen que hacer y manda al marido y arregla la casa, como es el Jai que leemos los viernes. Y las dos formas también. Lo ideal es cuando los dos actúan en forma coordinada. Y eso tiene que ver también entonces con todo el proceso de la creación.
Primero hubo una creación que hizo Dios, pero Adán Marichón pecó y hubo 2000 años de caos. Luego vinieron 2000 años de Torah, 2000 años en que Dios dio las instrucciones y el pueblo de Israel se ocupó de, de prepararse para recibir. Y luego vienen 2000 años, que se llaman 2000 años de Mashiach, de redención. ¿Por qué? Porque son 2000 años en que el pueblo de Israel quiere que venga el Mashiach, que está en el exilio y le llama a Dios para salir. Y Dios está esperando también en forma activa de que esas cosas funcionen. Y así pasa en la vida privada de cada uno también. Entonces, en este momento, que es el sexto milenio, está todo preparado. Dios ya decidió que tiene que venir el Mashiach, el pueblo de Israel y toda la humanidad está lista para recibir el Mashiach. Solamente hace falta que se produzca el nacimiento. Pero está todo listo. Entonces, decíamos que el tema de la Perashá es la creación de una nueva vida. Nace un niño, Haim Hadashim, nueva vida. Y decíamos que después de este principio, que es todo aparte, hasta que se refiere al nacimiento del chico, después habla de la purificación de la mujer que está impura, de la circuncisión para eliminar la impureza del prepucio, y se refiere luego a Metzorah, decíamos, que se refiere a rectificar un estado de enfermedad de la persona. Entonces, parece que fueran dos cosas opuestas. Todas las leyes de la Metzorah se refieren, como dicen los sabios, a alguien que se considera como si estuviera muerto. En Metzorah no se le podía hablar, aislado, arrinconado en su lugar, haciendo teshuvá, esperando que Dios lo perdone y lo cure. Entonces, ¿cómo puede ser que sean cosas dos, que el nombre diga una cosa y la perashá diga otra? Dice el Rebbe que esta tzarat, esta lepra, no es solamente un castigo que le viene a la persona por el pecado de hacer la shonara, sino que también tiene una tarea, tiene un propósito positivo, que es acostumbrar a la persona a alejarse de la mala palabra, alejarse del mal pensamiento y alejarse de hablar mal. Entonces, una vez que la persona hizo eso y se purifica, se limpia de toda la lepra que está en la superficie de su cuerpo, entonces ahí la persona puede empezar una vida nueva, una vida limpia de toda la mala palabra. Entonces, ahora entendemos por qué el objetivo y el nombre de la Perashá es la creación de una vida nueva. Porque vida nueva no significa solamente, como explicamos tantas veces, también nacer literalmente, físicamente, sino que una vida nueva también significa hacer teshuvá. Crear una vida nueva nosotros como personas grandes, personas adultas. Y ese es el objetivo verdadero de la tzarat, de esta enfermedad. Sembrar y crear una vida nueva.
Decíamos que la congregación de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío, es llamado una mujer que tazría, una mujer que es fecundada. ¿Qué significa? La semilla que Dios nos puso a nosotros son las mitzvot y las buenas acciones, ¿no? Por eso ha dicho que el judío está lleno de mitzvot como las semillas de la granada. Cada mitzvah es una semilla que pone Dios en nosotros, por eso es tan importante estudiar las halajot, estudiar las leyes que Dios puso en la Torá, para saber cómo cumplirlas, porque cada una hace brotar una característica, hace brotar una nueva conexión con Dios, una nueva luz. Entonces, decíamos que la congregación de Israel es llamada la esposa de Akadosh Baruj Hu. Entonces este nombre expresa una conexión tremenda entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel, y también tiene que ver y muestra el deseo enorme del hombre, del ser humano, a acercarse a Kadosh Baruj Hu. Cuando la persona descubre esto, todas las demás cosas se vuelven sin valor, se vuelven vanas. Y entonces, cuando la persona llega a esta situación, a este nivel, puede llegar a un estado de kalota nefesh, de entrega del alma, de completamente querer estar conectado con Dios y no importarle nada de este mundo, similar a lo que sucedió cuando el pueblo de Israel recibió la Torá directamente de la boca de Dios. Escuchó los 10 mandamientos y su alma se iba, Kalota Nefesh. Y Kalota Nefesh tiene que ver con Kalá. Kalá es la novia. La novia también, cuando encuentra a su amado, se entrega completamente a él y entrega su vida, su ser, su cuerpo, su futuro, su pasado, lo deja todo en manos de su marido, en manos de su amado. Ella escucha que su amado golpea la puerta, Kol Doidi Dofek, le dice ábrame, y ella va ansiosa a abrirle. En esta situación, cuando la persona llega a un estado de entrega total a Kadosh Baruj Hu, con una intención de desconectarse del cuerpo y del mundo, de este mundo material, y conectarse y apegarse a Kadosh Baruj Hu, entonces ahí se produce la verdadera unión. Esa es la verdadera unión que trae al Mashiach. Y por eso dice el verso, Isra Isha que Tazria, una mujer que da a luz, que concibe, que emite semillas. ¿Qué significa esto? Por supuesto, en Hasidut siempre aprendemos un concepto. Dentro de ese concepto vemos que tiene dos aspectos. Por un lado significa desconectarse de lo material. A mí no me importa lo material. Pero si la mujer se entrega al marido, ¿qué es lo que quiere el marido? ¿Que la mujer deje todo lo material, que se desconecte del mundo? No, justamente la mujer quiere hacer la voluntad del marido y se desconecta de todas las cosas del mundo por su propia voluntad y adquiere la voluntad que tiene el marido. Por eso es tan importante que el hombre, antes de casarse, se rectifique, se refina y decida él mismo que quiere conectarse a Dios. Porque entonces, cuando él encuentre a la mujer le va a hacer cumplir eso que él quiere. Y ella misma se va a entregar a él.
para asegurarle que él haga lo que quiere de verdad. Si quiere una cosa buena, ella lo va a ayudar, y si quiere una cosa mala, va a estar en contra. ¿Qué quiere decir? Lo va a ayudar. Va a hacer todo lo posible para que el hombre se comporte de tal manera que llegue a ese objetivo. Y si quiere algo malo, ella se va a poner en contra. ¿Qué quiere decir en contra? Tanto que si lo ayuda para hacer eso algo malo, es algo malo para él, es algo contrario. Pero sobre todo una mujer buena, y cuando ve que su marido se equivoca, se pone en contra de esa equivocación y trata de hacerlo cambiar de rumbo. Entonces, a pesar de que la mujer, que el pueblo de Israel, está completamente desconectado del mundo material, estamos hablando del alma pura del pueblo de Israel y de la verdadera esencia que tiene el pueblo de Israel. Está completamente conectado con la cabeza de y entregado a su voluntad como una mujer fiel a su esposa. Tiene que estar en un estado de sembrar. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar constantemente ocupado de cumplir con los preceptos físicos y materiales. Porque esa es la voluntad de cada Yarujú. Si él hubiera querido que nosotros nos ocupemos solo de cosas espirituales, entonces nos hubiera dejado como almas. No hacía falta que nos pongan un cuerpo físico. Pero, ¿cuál es la idea de ocuparnos de cosas materiales? Para cumplir los preceptos, es el hecho de revelar en cada una de las cosas materiales que eso es Akadosh Baruj Hu. Que dentro de cada una de esas cosas está la luz infinita de Dios. Entonces cuando yo como y tengo una bendición, disfruto de esa comida, pero sobre todo consagro, hago sagrado aquello que estoy comiendo y lo dedico a Dios. ¿Qué quiere decir dedicarlo a Dios? No quiere decir que lo tomo y lo dejo ahí que se pudra, sino que lo como. Y con esa energía que obtengo con las proteínas, los hidratos de carbono, con las minerales, las vitaminas, las grasas, el agua, todo lo que yo como, hago que esas partes del mundo material cumplan preceptos, se transformen en carne de mi carne. Y esa carne de mi carne, que son los 4 niveles de la naturaleza, lo mineral, lo vegetal, lo animal y lo humano, están ocupados en cumplir la voluntad de Dios. Y entonces en ese momento sí, esos preceptos se transforman en una verdadera semilla. Esos preceptos se transforman en una planta que crece y nos sirve para dar frutos y elevarnos, embellecer este mundo de tal manera que Dios se pueda revelar en él. Esa es la dos palabras, un poco el espíritu de estas dos parshiot, Tazria Metzora. Y decíamos que el nombre de las parshiot tienen que ver con el interior, con el contenido de la perashá misma. Y este domingo comenzamos a leer, mejor dicho el sábado a la tarde, en la perashá, en la tefilá de Minjá, comenzamos a leer las dos parshiot que se leen esta semana, Harei Mot Kedoshim. Harei Mot es una perashá que comienza con el relato de lo que sucedió cuando los dos hijos de Aarón quisieron entrar al santuario en un momento que no era el adecuado, como explicamos al principio de la clase. Ellos sintieron calota nefesh, sintieron que cuando Moshe les explicó antes de la construcción del templo, mientras estaban preparando todo y después de la entrega de la Torá, de tanta
magnificencia y tanta revelación, tanta santidad que ellos habían sentido, eran los hijos mayores de Aarón, los futuros somos sacerdotes, sintieron justamente eso, que ya no querían ninguna cosa de este mundo, no querían ocuparse con las cosas materiales, ni con su esposa, ni con la construcción del santuario, ni nada, ni con todas las cosas que Moshe le había ordenado a Aarón, y directamente tomaron una palita de incienso, una palita de cobre con incienso en su interior, con un fuego, unas brasas, y en su mano el incienso, y entraron al Kodesh HaKodashim en el momento en que no era correcto. Y entonces HaKadosh Baruj Hu tomó sus almas y se fueron de este mundo, su cuerpo quedó allí. Esos cuerpos fueron retirados por dos primos de ellos y entonces quedaron impuros. Ustedes piensen que esto fue en los primeros días de Pesach, en los primeros días del mes de Nisan, ya pronto iba a ser Pesach, porque la inauguración del santuario fue el primer día del mes de Nisan del segundo año de la salida de Egipto. Entonces esas personas iban a quedar impuras y no iban a poder cumplir con el Corban Pesach y todas esas cosas. Entonces, por eso después fueron a pedir a Moshe Rabbeinu, aquellas personas que estaban lejos del santuario, que estaban impedidas de comer el Corban, y Dios le dijo que un mes después de Pesach, o sea el 14 de Iyar, iban a cumplir el Pesach Sheini, que justamente es en el mes, esta semana que viene. Esta semana que viene, sí, la semana que viene es Pesach Sheini, que comemos un pedacito de matzá, el domingo vamos a hablar de este asunto. Pero si ustedes ven desde el principio de este libro, que comienza con la parashá Vaikra y llamó, luego viene Tzav, ordenó, Tzav que tiene que ver con la palabra mitzvah, ordenó las mitzvot, Tzav et Aarón. Luego viene la parashá Shmini, llamó y luego ordenó en el octavo día. El octavo día tiene que ver con el día siguiente de la purificación. Está ahí, como leemos en la parashá Tazria, el hombre la mujer que tiene un hijo y la que tiene el periodo está 7 días impura. Entonces el octavo día también tiene que ver con el día en que comienza la purificación. En este caso, el octavo día, en la Parashá Shmini hablamos, si ustedes se acuerdan, de la inauguración del santuario y de todas las cosas que tenía que hacer Aarón, y al final de los animales kasher, los animales impuros, todos temas de purificación, de santidad. Luego viene Tazria Metzorah, que recién acabamos de hablar, que tiene que ver con todo el tema de la purificación para ser sagrados. Y ahora viene a Harei Mot, después que murieron, Kedoshim, después que murieron son sagrados. Entonces, está Tazria y Metzorah. Entonces, si ustedes leen los números de Parashiot, es como toda una oración que tiene que ver con todo un proceso de que Dios llama a la persona y le ordena los preceptos para que se purifiquen de sus pecados, de su impureza, y entonces después que mueren, la muerte tiene que ver con todos los 6.000 años del exilio, en que hubo muerte desde que Adán pecó, trajo la muerte al mundo, hasta que viene el Mashiach y que termina la muerte.
Entonces Ahaimot tiene que ver con la parte posterior al exilio, la llegada de la redención. Y Kedoshim es ese momento en que, como dice el profeta, Ruach HaTumá y Abir Miraaret, el espíritu de impureza, toda la tumá, que la impureza es algo espiritual, que no es algo que se pueda detectar físicamente, sino que es un estado que Akadosh Baruj Hu determinó para su creación, en que hay una desconexión de la persona con su raíz. Eso es lo que se llama muerte, cuando el alma se desconecta del cuerpo. Entonces el ser humano, cuando se desconecta de su raíz, de su creador, es como un alma sin cuerpo. Por eso el Metzorá, que pecó y está enfermo, es considerado como muerto. Pero después que murió ese Metzorá, Aharaimot, después de todos estos años de exilio en que estuvimos pecando y estamos impuros y estamos en todo ese proceso de purificación, a veces me preguntan, ¿qué puedo hacer para purificarme y para acercarme a Dios? En este momento estamos haciendo eso, al estudiar Torah, al hacer Teshuvah, eso es la purificación, eso es acercarse a Dios. Estamos en un estado de después de que murió. Y después de que murió tiene que ver con con la resurrección de los muertos, que es cuando viene el Mashiach, y que todo va a ser sagrado, no va a haber impureza. Por eso estaba diciendo hoy en unas clases que este jueves terminé el primer curso, y ese primer curso, que se llama de Isur de Eter, o sea, las cosas prohibidas y las cosas permitidas, hablando de kashrut, de los alimentos en general, está dividido en tres partes. Uno es Basar Bejalab, o sea, la mezcla de carne y leche que prohíbe la Torá, todos sus detalles. Luego, Tarugot, que son las mezclas de cosas kasher y no cosas kasher. Vemos cómo funciona eso. ¿Qué pasa cuando se mezcla algo kasher con algo no kasher? Y la tercera parte de este curso de Isur Beter es de Melija, que es salado, el salado de la carne para sacar la sangre. Entonces, todo esto que estamos hablando ahora del pecado, de la impurificación, de comer cosas que están prohibidas, ya sean animales impuros o plantas impuras, o comer mezcla de carne y leche, el judío no puede comer cosas que tengan carne y leche, y tampoco puede comer sangre. Está dicho que todo esto, en el futuro, cuando se vaya la impureza de este mundo, como todo esto es a causa de la impureza, entonces todo esto va a ser callar. Por eso está escrito que una nueva Torah saldrá de mí. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a ser una Torah nueva? No, la Torah nueva es que se va a ver el verdadero objetivo por el cual fue dada la Torah. En este momento, si yo como sangre de un animal, ya sea puro o impuro, eso no tiene importancia, está prohibido. La Torah prohíbe completamente. En el futuro, el motivo por el cual la Torah lo prohíbe va a desaparecer. Entonces la Torah va a ser la misma. Lo que pasa es que la Torah, que es la refuá, que es el proceso de purificación mismo, hace que aquello que ella misma lo declara impuro, lo purifica. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, como vimos antes en la Perayá Tazria, cómo se purifica a la mujer que se impurificó.
por el nacimiento, por el periodo, cómo se purifica al Metzorá, que habló, que dijo cosas malas acerca de su prójimo. Entonces la Torá es todo un proceso de eliminación de la impureza. Pero primero hay que saber lo que es la impureza. Hay que hacer un proceso de virur, agodata virurim. ¿Qué quiere decir? El trabajo de separación de lo bueno y lo malo. ¿Y qué quiere decir este trabajo de separación de lo bueno y lo malo? Que estamos rectificando el pecado de Adán Arishon. Por eso es tan importante estudiar y recibir de rabinos importantes. No sé si ustedes habrán visto las fotos. Ahí había rabinos muy importantes en Israel. Gente que dedica su vida a enseñar en las yeshivot, a ser rabinos de ciudades, a dirigir comunidades, a enseñar a rabinos, como está dicho, hoy estudiamos la Mishnah de Pirkei Avot que leemos estas semanas, desde Pesach leemos Pirkei Avot cada Shabbat un capítulo, este Shabbat leemos un capítulo, y decíamos que, un segundito, que quiero leer la Mishnah que tiene que ver con esto, que es la transmisión de la Torah oral desde Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que es el pastor fiel, él es el que nos trae la Torah, nos explica cómo se hace la Torah. Estuvo 120 días allí arriba para recibir la Torah escrita, que representa el Humash, los 5 libros, y también la Torah oral, que es la explicación de cómo se cumple aquello que está escrito en esos 5 libros, cuáles son los 613 preceptos. Y entonces dice, en el primer capítulo, la primera Mishnah dice, Moshe recibió la Torah en el Sinaí y la traspasó a Yoshua. Yoshua a los ancianos a los profetas la traspasaron a los hombres de la Magna Asamblea, y ellos, los hombres de la Magna Asamblea, dijeron 3 cosas. Sed prudentes en el juicio, formad muchos discípulos y haced un cerco en la Torá. Ser prudentes en el juicio significa que esta gente formaba discípulos que, como leímos en las historias de Shlomo Amelech, sabían juzgar, tanto como dayanim, como jueces, como rabinos. Rabino significa aquella persona que dirige a una comunidad. Rab quiere decir muchos, quiere decir que no es simplemente hace las cosas para él mismo, sino que entrega su vida a la comunidad para enseñar y para mostrar cómo se hacen las cosas, para dirigir. Y hay que ser prudentes en el juicio. Formar muchos discípulos, ese es el secreto del pueblo de Israel. Y el secreto de toda tarea exitosa. Porque cuando uno hace algo bueno y lo enseña a mucha gente, entonces hay un montón de gente que enseña cosas buenas. Y esa es la semilla que se planta y sale un zahar. Por eso las promesas que le hizo Dios al pueblo de Israel, a Abraham, Isaac y Jacob, es que tu simiente será como las estrellas del cielo, como la arena de la playa. Muchos discípulos es una bendición. Y discípulo significa que no solamente aprende lo que está escuchando, sino que él, a su vez, eso que escuchó, lo hace suyo, lo aumenta, lo mejora y lo transmite a otros. Si no, es una semilla que se siembra en una tierra estéril, una tierra sin agua. La semilla se seca ahí adentro y no fructificó. Y por último dice, hacer un cerco en la Torah. Entonces, tiene que saber aquellos que les preguntan
como dicen todos en forma despectiva, ¿por qué los rabinos hicieron esto si en la Torá no está escrito? Porque los rabinos se ocupan de que lo que está escrito en la Torá se cumpla sin ningún error. Y para eso hay que poner un cerco, hay que poner determinadas leyes, hay que poner determinadas costumbres para el cumplimiento de los preceptos que haga que aquello que está escrito en la Torá no se transgreda. Y por eso es tan importante cumplir las órdenes, como siempre explicamos. Cuando uno pasa un semáforo en rojo, no le va a pasar nada si no pasa un auto. O sea, el peligro no es el semáforo en rojo. Pero entonces, ¿por qué cuando un auto pasa en rojo, con un peatón cruza un semáforo en rojo, le ponen una multa? Si en realidad no pasó nada. Justamente le ponen una multa para que no pase con el semáforo en rojo, porque el semáforo en rojo es una señal de que hay peligro, de que hay peligro de muerte. Entonces, en todos lados nosotros vemos cómo estas leyes, la gente cruza los semáforos sin ningún cuidado, no le importa, y ese semáforo rojo tiene distintas formas en cada una de las actividades que nosotros nos ocupamos. Entonces, los rabinos tienen la tarea de mostrar cómo es las leyes y hacer que se cumplan. Poner semáforos, poner leyes de tránsito para que el tránsito funcione y cada uno pueda llegar al lugar donde tiene que llegar. El concepto de las señales de tránsito es un concepto muy elevado en Hasidut y que tiene que ver con cosas muy elevadas. Entonces, el Baal Shem Tov dijo que todos tenemos que ser faroleros, tenemos que cada uno llevar una antorcha y con esa antorcha encender otras antorchas, encender otras luces y así iluminar todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Doshim Tiu. Entonces ahora entendemos lo que significa sagrado. Sagrado quiere decir separado para Dios. Pero no significa estar encerrado en un harén sin hacer nada, al contrario, significa estar imbuidos y metidos en el mundo material cumpliendo los preceptos. Y para eso hay que estudiar, y para eso hay que tener un despertar de abajo. Se ha dicho que el tercer Beit HaMikdash va a ser construido en lo alto, ya, espiritualmente ese Beit HaMikdash ya está listo, y nosotros de abajo tenemos que hacer lo nuestro para que se materialice aquí en este mundo. No necesariamente poner ladrillo sobre ladrillo, sino rezar y trabajar y preparar el mundo para que se revele. Ya está todo listo. Entonces, este es el mensaje de estas dos parshiot que tienen fuertes connotaciones mesiánicas en el buen sentido de la palabra, Meshijí. Meshijí quiere decir ungido. ¿Qué quiere decir ungido? Cuando los utensilios del santuario eran rociados con aceite para ser santificados, los Aarón y sus hijos fueron rociados con aceite, y así cada sacerdote era iniciado, era ungido. Y ungido quiere decir Meshijí, Mashiach, y también los reyes de cada una de las generaciones del rey David era ungido con aceite de la unción. Entonces, ungido quiere decir separado para Dios. Y cada uno está separado para hacer la tarea que tiene que realizar. El sacerdote servir en el templo para
hacer los korbanot, para acercar al pueblo a Dios, y el rey para llevar al pueblo a su máxima consumación, como todo rey tiene que ser, como todo líder, tiene que dirigir, como Moshe Rabbeinu, que es el primer redentor y el último redentor. La simiente de David tiene la misión de redimir al pueblo de Israel. Por eso de ahí va a salir el Mashiach. Entonces, por eso está dicho que el primer redentor es el último redentor. Esa semilla de Mashiach que plantó Moshe Rabbeinu en cada uno de nosotros al sacarnos de la tierra de Israel, cumpliendo él mismo la función de Mashiach, se llega a su máximo esplendor con el Mashiach final, el Mashiach Tzidkeinu, que es el ungido para traer la redención. Entonces, ungido puede ser distintas cosas, no necesariamente el redentor. Ungido quiere decir que está consagrado a Dios. Entonces, está dicho que cada uno del pueblo de Israel, la Shekhinah reposa sobre su cabeza, por eso somos kippah. Entonces, esa Shekhinah, esa presencia divina que reposa en nuestras cabezas, es como el aceite de la unción que nos consagra, como el hombre consagra a la esposa. At Mekudeshet Li, le dije yo a mi esposa hace 40 años, este año, el 16 de Av, cumplimos 40 años de casados. Después de esa noche, un Shabbat a la noche, Motzei Shabbat, que le dije palabras que yo no entendía qué significaba. At Mekudeshet Li. Y ella entendió, y al final logró que yo empiece a entender ahora de qué se trata aquello que sucedió hace 40 años. Y así la mujer es la que lleva adelante toda la vida del hogar, que le hace entender al marido para qué Dios lo creó. Y ella fue la que más me empujó a que me dedique a esto y a que estudie para, como yo digo muchas veces, que mucha gente me dice Rab, incluso el Rab Ginsburg dijo que yo ya era Rab, pero como decíamos recién, no alcanza solamente con vivir en el mundo espiritual, sino que tiene que haber un aferramiento al mundo físico de las cosas espirituales. Tiene que haber una consagración no solamente espiritual, sino física, porque por eso Dios creó un mundo físico, porque Él está muy interesado, Él ama la naturaleza, ama todo lo que es cíclico, y todo el amor que surge de este mundo tan limitado, un amor voluntario, un amor producto del libre albedrío de la novia que ama al novio por propia voluntad. Es verdad, 40 años es muy significativo. Y así entre nosotros también hay un compromiso hay un pacto, un brit, en que yo recibo de mis maestros y se lo transmito a ustedes. Ustedes tienen que transmitir a su vez, y así como nosotros formamos parte del Instituto Galeinai, también ustedes pertenecen al Instituto Galeinai, que tiene como líder Rab Ginsburg, como el Rebbe de Lubavitch, es el que es el líder de la generación en general. Y Bezrat Hashem, si Dios nos da fuerza y nos da salud, vamos a seguir y vamos a tratar de aumentar. Sabemos que hasta ahora lo que hicimos fue muy poco y muy limitado, pero ahora vamos a ver si estas fuerzas de la Smijá nos hacen abrir los ojos
y ver verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer para que una vez por todas Galei Night y toda la Torá de Hasidut del Rav Ginsburg se expanda por todos lados y podamos transmitir en castellano toda la belleza de la Kabbalah, del Hasidut, de la Torá, de todos los niveles de la Torá, todo el Pardés, ese campo de árboles frutales que el Rav Ginsburg sembró durante tantos años, y nosotros somos los encargados de cuidar su jardín. Así que Besrat Hashem, yo les paso la responsabilidad a ustedes también. Siempre está dicho que así como a Kodesh Baruj Hu tiene el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene esa relación con los pueblos de las naciones, esa misma relación que tiene el maestro con el alumno, el padre con el hijo, y esas relaciones son de feedback, shock, como dice Graciela, de ir y volver. Por eso son relaciones cíclicas con la naturaleza, subir, bajar, correr, ir hacia un lugar para buscar algo y volver a traerlo. Así que así como nosotros nos brindamos y les damos todo lo que nosotros tenemos, también ustedes tienen que aportar y poner, como hacen muchos de ustedes, y aquellos que no pudieron poner hasta ahora, los invitamos a colaborar con su aporte de dinero, con su aporte de difusión, para que nosotros podamos seguir con esta tarea adelante y podamos armar nuestro Beit Chabad, nuestra Beit Galei Night, aquí en Israel y en otras partes del mundo, para traerlos todos para aquí. Queremos liberarnos de estas conexiones de internet y hablar cara a cara. Así que todos los que estén interesados, los invitamos a estudiar con nosotros para venir a vivir a Israel. Entonces les deseo una hermosa semana, que tengan que tengamos el mérito de recibir al Mashiach ya mismo en nuestros días. Nos despedimos por hoy, buenas noches, y seguimos en contacto a través de Facebook, a través de WhatsApp, del email, de nuestras páginas. Le agradezco mucho a todos los que nos apoyan constantemente, a todos ustedes. Shabbat Tov, Shabbat Tov.